Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 8 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted, Señor mi Dios, para pedirle, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento en este estudio, para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de Jesús le pedimos igualmente, Señor mi Dios, que pueda abrir el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan, Señor, para que puedan recibir y que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo anterior, observamos a Jesús sanar al siervo de un centurión que estaba a punto de morir. Luego resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Observamos la interacción de Jesús en cuanto a la pregunta de los mensajeros de Juan el Bautista, en donde Jesús con señales y prodigios testifica. Seguido da buen testimonio acerca de Juan el Bautista, revelando que era el mayor de todos los profetas. Y como último punto, Jesús visitó la casa de Simón el fariseo para comer. En este evento, una mujer pecadora ungió los pies de Jesús con perfume. Jesús, enseñando al fariseo Simón, le dejó saber mediante el caso hipotético que le presentó, que aquella mujer era semejante a aquel deudor que debía 500 denarios. Sin embargo, el fariseo Simón era semejante al deudor de 50 denarios. Esta deuda se refiere en términos del pecado, pues no era que aquel fariseo que criticaba dentro de sí a Jesús y a la mujer no tenía pecado, sino que su pecado era menor que el de la mujer. Pero Jesús concluyó esta enseñanza expresando que los muchos pecados de la mujer le fueron perdonados, ya que amó mucho. Manifestó su amor hacia el Señor con grande medida, con todas las señales y cosas que hizo. En cambio, aquel quien se le perdona poco, poco ama, como fue el caso del fariseo. Iniciamos el capítulo 8. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él les dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Verso 1. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 apóstoles con él. Versos 2 y 3. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades les servían con sus bienes o contribuían de sus recursos. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas. Verso 4. Juntándose una gran multitud de los que de cada ciudad venían donde él, les dijo una parábola. Versos del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas les decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Observamos en esta porción a Jesús narrar una parábola ante la multitud. Este ejemplo de la parábola del sembrador es sumamente interesante, ya que se puede observar cómo Jesús emite una expresión simbólica que representa algo en el plano espiritual. Seguido entre los versos 11 al 15, vamos a ver cómo Jesús explica esta parábola a los discípulos, diciéndoles la representación de cada simbolismo contenido en la parábola. Jesús, al momento de expresar sus enseñanzas, algunas las decía de manera literal, otras las manifestaba utilizando una expresión simbólico espiritual, y otras no las manifestaba utilizando una expresión espiritual. Era la forma en la cual Jesús hablaba. Algunas personas que han identificado estos tipos de expresiones bíblicas las han denominado como lenguajes de expresiones bíblicos. A la expresión simbólico espiritual le llaman lenguaje simbólico espiritual, y a la expresión espiritual el lenguaje espiritual, entre otros más. Esta parábola del sembrador es un buen ejemplo para lograr ver la expresión simbólico espiritual. Si pudiéramos definir brevemente esta expresión, es cuando en una mención se utiliza un término para representar algo en el plano espiritual o para hacer una representación en el plano espiritual. Por ejemplo, Jesús empleó diversos términos para representar al ser humano o al hombre en el plano espiritual. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos del 17 al 20, Jesús empleó la palabra árbol de manera simbólica para representar al ser humano o hombre espiritualmente, como un árbol que da frutos buenos o frutos malos. En el capítulo 15 de este Evangelio de Lucas, Jesús empleó la palabra oveja para representar al ser humano en el plano espiritual, en la parábola de la oveja perdida. Igualmente, en el capítulo 15 de este Evangelio de Lucas, Jesús utilizó la palabra dracma para representar al ser humano en la parábola de la moneda perdida. Jesús utilizó igualmente la palabra peces en Mateo capítulo 13, verso 47, y así en otros pasajes Jesús empleó diversos términos para representar al ser humano en el plano espiritual. Pues esta expresión no quiere decir que un término en específico signifique o sea per se algo en el plano espiritual, sino que puede utilizarse como una representación de algo. Ahora la expresión espiritual es diferente, no es un simbolismo. Este es cuando se está hablando estrictamente de manera espiritual o de las cosas espirituales, de manera que el término que se utiliza es o tiene su propio significado en el plano espiritual. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 2 versos del 19 al 21, estando Jesús en el templo dijo a los judíos: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos contestaron diciendo:
que en 46 años se había edificado el templo, y Jesús en 3 días lo levantaría? Sin embargo, Jesús hablaba del templo de su cuerpo, pues en este evento observamos cómo Jesús, al decir destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, estaba hablando de manera espiritual refiriéndose al templo. Los judíos, al pensar que estaba hablando de manera natural, entendieron que se refería al edificio del templo. Pero Jesús, en expresándose espiritualmente, hablaba del templo de su cuerpo. Esto se debe a que en el ámbito espiritual, el de verdadero templo de Dios es el cuerpo del hombre, ya que el Espíritu de Dios habita o hace morada permanente en el cuerpo de los creyentes. Hechos capítulo 7 versos 47 al 50 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Pues observa en este verso que Dios no habita en templos hechos por manos, o en templos hechos por el hombre. Realmente Dios se ha provisto a sí mismo de templo, el cual es el cuerpo del ser humano. Ahora, esto no quiere decir que Dios no se manifiesta en los edificios de templo, de ninguna manera. El Espíritu de Dios también se manifiesta a la gente en las edificaciones, pero en realidad el hábitat o la morada permanente del Espíritu de Dios está en el cuerpo de los creyentes. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? En este verso observamos al cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Así que ves, como en este primer ejemplo de la expresión espiritual, el templo es el cuerpo, o el templo del Espíritu de Dios es el cuerpo del ser humano. Otro ejemplo de la expresión espiritual lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 24, cuando Jesús, hablando espiritualmente, decía: de cierto os digo, el que guarda mi palabra y al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nota cómo en este verso Jesús manifestaba a los judíos que el que oye su palabra y cree al que le envió, en este caso el que oía su palabra, no únicamente estaba recibiendo al Cristo, sino que también estaba creyendo en aquel que le envió, o sea, el Padre. Aquel que cree en él y su palabra tendría vida eterna, de manera que no llegaría a condenación y pasaría de muerte a vida. Pues observando esta expresión naturalmente, ¿cómo aquellos que estaban allí presentes y oían su palabra podían pasar de muerte a vida si ya estaban vivos naturalmente? Pues Jesús menciona esto ya que pasarían de muerte a vida en el plano espiritual aquellos que creyesen en él, debido a que su estado espiritual cambiaría. Aquellos que aún no habían creído en el Mesías se encontraban en un estado de muerte en el plano espiritual por causa del pecado. Pero si recibiesen la palabra y creyesen al Mesías, pasarían a tener vida en el plano espiritual, ya que por la fe el Señor limpiaría sus pecados y serían vivificados. De manera que había esta transición en su estado espiritual. Pasarían de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente para tener vida eterna. Otro ejemplo de la expresión espiritual lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 51 al 53, que dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Nota en ese fragmento de la conversación que Jesús dice a los judíos, hablando espiritualmente, que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Los judíos, entendiendo las palabras de Jesús de manera natural, respondieron diciendo que Abraham y los profetas habían muerto, y Jesús ahora decía que el que guardase su palabra nunca sufriría muerte. Pues observando la respuesta de los judíos, desde el punto de vista natural, era válido su argumento.
Cierto era que Abraham y los profetas habían muerto. Todo el pueblo eventualmente iba a morir. Incluso Jesús más adelante moriría en la cruz, y estaba consciente de ello. Para este momento, cuando Jesús tiene esta conversación con los judíos, ya había expresado en 2 oportunidades que el Hijo del Hombre debía ser levantado, refiriéndose a él ser levantado en la cruz para entregar su vida por la humanidad, como se observa en Juan capítulo 8, verso 28, y Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Pues de manera que Jesús refiere esta mención del verso 51 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, hablando espiritualmente, expresando que aquellos que guarden su palabra nunca sufrirán muerte en el plano espiritual, o lo que se conoce como la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Porque al contrario, aquellos que guarden su palabra recibirán vida eterna, estarán con Dios por toda la eternidad. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Jesús dice a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso 11. Observamos que al partir de este verso, Jesús empieza a explicar la parábola diciendo, pues esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14. Los que cayeron en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que observamos en esos versos a Jesús explicar a los discípulos lo que representa cada simbolismo en esos versos. Él les dice cómo la semilla representa la palabra de Dios. Este evangelio de Lucas no lo menciona, pero el evangelio de Marcos capítulo 4 verso 14 también incluye la figura del sembrador, representándose como el que siembra la palabra, que es la persona que predica la palabra del reino de Dios. Pues continúa Jesús también expresando cómo los diferentes terrenos en los cuales se siembra la semilla representan los diferentes tipos o grupos de personas que reciben la palabra de Dios, en los cuales se siembra la semilla. Esta parábola clasifica a los que oyen o reciben la palabra de Dios en 4 grupos. El primer grupo, los de los caminos, representa a los que oyen, pero luego el diablo quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Nota en el verso 5 que Jesús empleó la frase fue hollada y las aves del cielo la comieron, para representar al diablo, y esto se refiere a Satanás y sus demonios. El segundo grupo, los de sobre la piedra, representa a los que oyen la palabra, creen por algún tiempo, pero como no tienen raíz al momento de la prueba se apartan. Un comentario es que algo a notar es que este grupo es muy similar a lo que Jesús expresó en el capítulo 6, verso 49, acerca del hombre que edifica sin fundamento. Vimos en nuestro estudio bíblico del capítulo 6 cómo aquel hombre que oye y no hace la palabra es como aquel hombre que edifica sin fundamento, y cuando viene la adversidad, las tentaciones, las pruebas y todo lo que pueda afectarle cae porque no tiene fundamento sólido. De la misma manera, este grupo de los que son sembrados sobre la piedra reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al momento de la prueba se apartan. Así que puede observarse la similitud en estas dos enseñanzas, como aquel hombre que no tiene fundamento sólido cae cuando viene la adversidad, y aquellos que son sembrados sobre las piedras se apartan después de un tiempo, porque no tienen raíces, es decir, no establecieron un fundamento en Cristo y su palabra. El grupo, los de los espinos, son los que oyen la palabra,
pero luego son ahogados por los afanes y los placeres de esta vida y no dan fruto. Noten entre los versos 7 y 14 que en esta simbología la semilla que nace juntamente con los espinos representa o hace referencia a aquellos que oyen y reciben la palabra del reino de Dios. Luego los espinos representan los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida, que ambas nacen juntamente, pero los espinos ahogan la buena semilla y no dan fruto. Es decir, que el mensaje de la palabra del reino de Dios queda desplazado por los placeres y los afanes de esta vida y dejan infructuosa la semilla de la palabra. El cuarto grupo son los de buena tierra. Representan a los que creen y con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pues si alguna enseñanza podemos extraer de esta parábola, es que el mejor terreno para sembrar la semilla es el cuarto y último grupo, que es la buena tierra. De manera que, pues que con esta parábola nos sirve para que juntos podamos animarnos unos a otros a que seamos como este grupo, atesorando la palabra de Dios y perseverando en dar fruto. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Verso 16. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Verso 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Jesús empleó este ejemplo de la lámpara como preámbulo para impartir varias enseñanzas. Por ejemplo, en este Evangelio de Lucas capítulo 11, versos del 33 al 36, Jesús empleó el ejemplo de la luz, expresando que no se pone en oculto la luz encendida, sino que se pone en el candelero para enseñar que la lámpara del cuerpo es el ojo. Igualmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 y 16, Jesús emplea el ejemplo de la luz para enseñar a sus discípulos que alumbrasen como luz delante de los hombres. Esas dos expresiones en el versos 16 y 17 aparecen relacionadas tanto en este Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 21 al 25, y la segunda enseñanza de este verso 17 aparece registrada en el capítulo 10 verso 26, Marcos capítulo 4 verso 22 y más adelante en el capítulo 12 versos 2 y 3 de este Evangelio de Lucas. Y en esta oportunidad Jesús ampliará más acerca de eso, diciendo: todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oídos en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todas estas menciones con una orientación muy similar a la cual se le da en esta enseñanza. Nota que en la enseñanza del capítulo 5 de Mateo, Jesús utiliza el ejemplo de la lámpara para enfatizar la característica que tiene la luz de alumbrar lo que lo rodea, para enseñar a los discípulos que su luz alumbrase delante de los hombres. Ahora, en cambio, en esta enseñanza relacionada en los versos 16 y 17, Jesús enfatiza la luz como tal, o utiliza la luz como ejemplo para enseñar que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pues, así como la luz no se esconde, sino que se pone en el candelero para que todos la puedan ver, de la misma manera las cosas que están escondidas se pondrán a la luz para que sean vistas por todos. Es decir, lo que está en tinieblas o lo que está oculto, lo que está escondido, se hará público, se proclamará, se expondrá como la luz. Verso 18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Este verso contiene un principio del reino de Dios. Expresa que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es el mismo principio establecido en la parábola de los talentos y la parábola de las 10 minas. Este es un principio de ámbito general que aplica para muchas áreas. Definiéndolo de forma básica, el que usa lo que tiene, o lo que Dios le ha dado y da fruto con él, Dios le dará más. En cambio, el que no usa lo que Dios le ha dado, le será quitado. En cuanto a nuestra perspectiva referente a este verso, observamos en las diferentes traducciones que en el caso de esta enseñanza, el principio se orienta hacia el conocimiento del reino de Dios. Otras traducciones traducen este verso 18 diciendo: así que presten atención como oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Pues nota que Jesús, antes de emplear el principio, dice: mirad cómo oís, haciendo esto referencia a sus enseñanzas previas, pues aquellos que tenían, como era el caso de sus discípulos, quienes creían en él y recibían sus enseñanzas, les sería dado más conocimiento acerca del reino. Pero aquellos quienes no creían en él o no recibían sus enseñanzas,
no les sería dado más conocimiento acerca del reino de Dios, y aún les sería quitado los poco que sabían. Pues esto tiene mucho que ver con lo que Jesús expresó en el verso 10 diciendo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A sus discípulos, quienes creían en él, les era dado conocer los misterios del reino, pero ante las multitudes y aquellos que no le creían, les hablaba por parábolas, para que no entendiesen. Verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a causa de la multitud. Verso 20. Y se le dio aviso a Jesús diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Verso 21. Jesús respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pues observamos esta respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versos 46 a 50. Se narra este mismo episodio. En la narración del Evangelio de Mateo se observa un panorama más amplio y vemos a Jesús utilizar este momento para expresar esta pequeña enseñanza a los discípulos. En el verso 48 de Mateo, luego de recibir la noticia de que su madre y sus hermanos lo buscaban, Jesús lanza una pregunta diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? La cual él mismo responde luego en los versos 49 y 50, señalando a sus discípulos. Concluyó diciendo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y mi madre. Pues nota que Jesús no menciona en esta expresión a sus familiares que le buscaban, más bien lo dice a sus discípulos. Por tanto, observamos esta enseñanza de Jesús en donde él considera espiritualmente hablando, como su familia, a sus discípulos, aquellos que creían en él y le seguían. Estos eran quienes estaban allí con él, haciendo la voluntad del Padre, porque creían en él y su palabra. Pues a pesar de que su madre y sus hermanos eran su familia naturalmente, en este evento Jesús describe a sus discípulos que no tenían ningún tipo de relación consanguínea con él, como su verdadera familia, espiritualmente hablando. Un paréntesis es que de acuerdo con la trama de la narración, se puede comprender que sus familiares no andaban con él, no estaban entre el grupo de los discípulos. En nuestro estudio bíblico anterior del Evangelio de Juan, observamos a la altura del capítulo 7 que ni aun sus propios hermanos creían en él. Por consiguiente, y de acuerdo con esta narración en donde Jesús utiliza la oportunidad de este acontecimiento con sus propios familiares para impartir esta enseñanza a los discípulos, también se puede observar implícitamente, por la expresión de Jesús, que sus propios familiares aún no se habían determinado a creer en él para este periodo en que ocurre este evento, de manera que no le seguían, a diferencia como era el caso de sus discípulos. Pero esta era una condición del momento, ya que después de la resurrección de Cristo, su madre y sus hermanos creyeron en él y se unieron al grupo de los discípulos, como se muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. Verso 22. Aconteció en un día que Jesús con sus discípulos entraron en una barca y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Verso 23. Pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de manera que la barca se hundía y corrían gran peligro. Verso 24. Los discípulos vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, perecemos. Despertándose Jesús, reprendió al viento y a las olas, de manera que la tempestad se detuvo y se hizo grande bonanza. Verso 25. Jesús les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y los discípulos quedaron aterrados y asombrados, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda, y le obedecen? Verso 26. Observamos que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que se encontraba ubicada a la ribera opuesta de Galilea. Verso 27. Cuando llegó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino que andaba por los sepulcros.
Verso 28. El hombre endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29. Observamos que el hombre exclamaba de esta manera, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, ya que hacía mucho tiempo que se había apoderado del hombre. Ataban al hombre con cadenas y grilletes, pero rompiendo las cadenas era impulsado hacia el desierto, controlado por el demonio. Verso 30. Y preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Observamos en este verso que Jesús habló al demonio al hacer la pregunta. Verso 31. Observamos que los demonios le rogaban que no los mandase al abismo o al Hades. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos que se alimentaban en el monte, y los demonios le rogaron a Jesús que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Verso 33. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio, y se ahogó. Verso 34. Los que apacentaban a los cerdos, viendo lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos de alrededor. Verso 35. Observamos que la gente de aquel lugar salió a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Verso 36. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido salvado o sanado el endemoniado. Verso 37. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Verso 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le permitiese estar con él, pero Jesús le despidió diciendo. Verso 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre fue anunciando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Viéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Verso 40. Cuando volvió Jesús, que se refiere a que volvió nuevamente al otro lado del lago, lo recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Verso 42. Porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba a la casa de Jairo, la multitud lo oprimía. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado mucho en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Verso 44. Observamos que se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Verso 46. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pues aquí observamos algo interesante. Como Pedro y los demás mencionan que había una multitud de personas que apretaban a Jesús. Por tanto, no era nada extraño que sintiese ser tocado por alguien. Pero Jesús dice que conoció que poder había salido de él. Interesante hubiese sido que se hubiese relatado lo que Jesús sintió cuando el poder salió de él. Lo cierto es que también ya de tantas veces que Jesús había realizado señales, conocía cómo era lo que se sentía cuando el poder de Dios salía de él para sanar. Pero observamos que finalmente, cuando la mujer tocó el borde de su manto, le ocurrió la sanidad. Verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Jesús respondiendo a la mujer dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Verso 51. Observamos que entrando en la casa no dejó entrar a más nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Interesante es que de todos los discípulos, Jesús únicamente dejó pasar a estos tres, Pedro, a Jacobo y Juan. En algunos pasajes bíblicos, como es el caso de este, se puede notar que Jesús tenía una relación especial con estos tres discípulos. Más adelante en el próximo capítulo 9 observaremos que también únicamente esos tres discípulos tuvieron la exclusividad de presenciar la transfiguración de Jesús y la aparición de Moisés y Elías, que hablaban con él. E igualmente en Marcos capítulo 14, verso 33, estando Jesús en el huerto de Getsemaní, angustiado ya que estaba cerca la hora de que fuese prendido por las autoridades para entregar su vida en la cruz, se observa a Jesús llevar consigo nuevamente a Pedro, Jacobo y Juan cerca del lugar donde iba a orar al Padre. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Verso 33. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pues aquí observamos algo interesante. La niña había muerto, pero Jesús en cambio dice que no está muerta, sino que duerme, a tal punto de que la gente se burlaba de Jesús, porque sabían que la niña estaba muerta. Pues, ¿a qué se refería Jesús con esto? Aquí lo que Jesús estaba manifestando era el estado espiritual de su alma. Este verso lo que nos dice es que la niña no estaba muerta espiritualmente, sino que había muerto en obediencia a Dios. Por tanto, su espíritu y su alma no estaban con los muertos del Hades,
sino que dormía, en el sentido de que su alma estaba en el lugar de reposo, como las personas que morían en obediencia a Dios. Esta fue la misma expresión que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11, para referirse a la muerte de Lázaro, quien había creído en Jesús y luego murió, diciendo que Lázaro dormía e iba para despertarlo. Pues esta niña, al igual que Lázaro, habían muerto en cuerpo, mas no espiritualmente, por haber vivido en obediencia a Dios, e iban a ser resucitados. Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Verso 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. De esta manera hemos concluido este capítulo 8. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos la enseñanza de la parábola del sembrador. Número 2. A su vez, el acontecimiento con los familiares de Jesús y cómo el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñar a los discípulos. Número 3. Observamos 4 milagros más de Jesús. Primero calmando la tempestad mientras estaban en la barca, luego sanando al endemoniado gadareno de la legión de los demonios. Mientras iba al hogar del Jairo, el principal de la sinagoga, ocurre la sanidad del flujo de sangre en la mujer. Y por último, una vez llegado a la casa del principal de la sinagoga, Jesús resucita a la hija de este que había muerto. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.